La semana pasada dejamos aquí, en este punto, es cuando ya los israelitas están empezando a repartirse las tierras. Ustedes saben que había 3 tribus, es decir, 2 tribus y media que ya habían recibido su tierra en el lado este del Jordán, y ahora todo el resto tiene que recibir tierras en el lado oeste. Pero ¿por qué es importante y por qué la Biblia toma del capítulo 13 al 17 para hablar del reparto? Fíjese por qué el reparto es tan importante en una conquista de la tierra. No solamente vale conquistar la tierra, sino cómo aprovechar esas tierras, cómo utilizarlas, también es importantísimo para Dios. Nosotros dijimos, estamos comparando la tierra con un estilo de vida. Y no solo basta que nosotros podamos ganar al enemigo, sino para que esa tierra, es decir, esa bendición que Dios nos da, esa bendición espiritual que sería una vida nueva en Cristo, una nueva criatura, que lo podamos tomarla. Esa vida debemos tomarla. No solo basta creer en Jesucristo, sentir la salvación y decir, bueno, yo soy salvo, creo en Jesucristo, mis pecados son perdonados, y luego vivir su vida igual que antes. Nada tendría sentido. Por eso es importante la repartición y la posesión y la atribución de esas tierras. En otras palabras, para ilustrarlo, ¿qué pasaría si Israel, con todo ese esfuerzo, gana todas esas batallas, se arriesga sus vidas, mata y aniquila a todos sus enemigos y luego regresan a vivir a Egipto otra vez? De nada sirve. Por lo tanto, es importante no solo vencer y eliminar a los enemigos, sino tomar esas tierras y vivir en esas tierras como Dios manda, gobernado por Dios. Por eso es importante la distribución de la tierra y que cada uno tome posesión de esa tierra. Es que nosotros también tomemos posesión de la salvación, la bendición, poderes, todo eso la tenemos que tomar. Hoy día podemos ver que en las iglesias hay cristianos, van a las iglesias, adoran a Dios, son salvos, creen en Jesucristo, pero de nada serviría si ellos no pueden gozar, no pueden tomar esas bendiciones que pueden recibir de Dios. Es decir, si uno va a la iglesia pero no tiene gozo, no tiene felicidad, si no tiene poder, no puede expulsar enemigos, no puede hacer nada porque no recibe, no tiene esas atribuciones como cristianos hijos de Dios, de nada serviría. Por eso es importante la repartición, la toma, la posesión de esas tierras, tomar esa vida como nuestra, vivirla como tal. ¿Está claro, hermanos? Por eso la Biblia está utilizando tantos capítulos para hablar de la repartición. No es que, bueno, tomaron la tierra y repartieron, no, repartición. ¿Y cómo se debe repartir? Repartición de la tierra también debe hacerse de acuerdo al plan y a la manera de Dios. Por eso, aquí vemos que la repartición de las tierras no se van a repartir de acuerdo a como ellos querían, sino también como Dios manda. Y estas son las tierras cananeas que el sacerdote Eleazar, fíjense que también interviene Dios en esto. El representante de Dios, Eleazar también, es el que está presente, y Josué, hijo de Nun, y los jefes de los clanes entregaron a los israelitas como herencia. Y otra cosa a recalcar, ¿se acuerdan? Es que ya se habían dividido en 2 tribus, Manasés y Efraín. La parte oriental del Jordán ya se había distribuido. Pero a los levitas no se les dio tierra, sino solo algunas poblaciones con sus respectivos campos de cultivo y pastoreo, dijimos. Porque aquí el sumo sacerdote, representado a Dios, y el líder Josué, ante cada jefe de las tribus que representan al pueblo, están repartiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, hoy vamos a ver cómo continúa esto. Le decía que a los levitas no se les repartieron tierras para labrar o criar ganados, porque todo lo demás tribu para vivir necesitaban labrar el campo, criar ganados para vivir de sus frutos. Pero, sin embargo, de acuerdo a Números 35:1-8, a los levitas se le debían repartir 42 ciudades ordinarias. A ellos tienen que darle 42 ciudades. Las demás tribus vivían en un sector determinado.
Pero los levitas no vivían en un sector determinado, sino los levitas vivían diseminados por todo el territorio, entre las distintas tribus. ¿Por qué? Porque los levitas son los que tienen que servir a Dios y ser un poco el intermediario entre Dios y el pueblo, sirviendo en el medio del pueblo. O sea, sus trabajos están en el pueblo, por lo tanto, ellos tienen que estar repartidos en todo el área de Canaán, pero además de las 42 ciudades ordinarias, Dios dijo que le diesen 6 ciudades de refugio, que son, ¿se acuerdan la ciudad de refugio, ¿no? Una ciudad especial donde alguien que quebranta la ley, para que no lo maten, o que alguien si mata a alguna persona sin querer, inintencional, también pueda refugiarse en esta ciudad para que no sean vengados por los familiares. Todo eso está detallado en los capítulos 20 y 21 de Josué. Pero los campos de cultivo y pastoreo de que aquí habla no son para labrar ni criar ganados como actividad principal de los levitas. Es decir, los levitas no tienen que trabajar para comer. El trabajo de ellos es servir a Dios. Y de servir a Dios, Dios le está entregando de las ofrendas del pueblo partes que ellos le entregan como diezmo. Eso le van a entregar a los levitas para que ellos puedan comer y vivir de eso. Por lo tanto, los campos que le están repartiendo no son para labrar, sino son campos para guardar los cultivos, porque ellos también van a recibir los cultivos como diezmo. Por lo tanto, tienen que tener algún lugar para guardarlos y lo pueden dejar allí como guardar campos de cultivo. Y los ganados que el pueblo le entrega también de sus tierras como diezmo, también tienen que poner esos ganados ahí, para que ellos puedan pastar en esas tierras. Es decir, todo eso son para guardar los ganados y los cultivos que reciben de diezmo. No son tanto, no son muchos, es una décima parte. Por lo tanto, no son para labrar, sino para guardar los diezmos que ellos reciben del pueblo. Pregunta 3 siguiente dice, ¿qué tierra pidió Caleb a Josué? Bueno, aquí aparece Caleb, este personaje Caleb, si ustedes recuerdan Caleb, ¿no es cierto? Versículo 5 al 12 dice, así los israelitas dividieron el territorio tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Fíjense, el líder de la tribu de Judá es Caleb. ¿Por qué? Ahora, dos personas más ancianas de todos los israelitas son Caleb y Josué. Josué, más anciano que Caleb, y Josué y Caleb son los únicos sobrevivientes, porque generaciones anteriores, los padres, los viejos, ya murieron en el desierto. Por lo tanto, ahora todos son generaciones de jóvenes. Los únicos de la generación anterior que quedaron vivos fueron Caleb y Josué. Por lo tanto, Caleb era un anciano líder de la tribu de Judá. Los descendientes de Judá, liderados por Caleb, se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita, el cenezeo o kenicita, porque Caleb no era un judío, no era un hebreo. Caleb era un kenicita, era un descendiente de kenicita de Canaán, pero aparentemente él fue a vivir de Canaán a Egipto y por lo tanto Caleb también estaba siendo esclavizado en ese momento en Egipto y luego cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, junto con los israelitas salió Caleb con su familia también. Por eso Caleb, por su fe y obediencia a la palabra de Dios, Caleb pasó a ser el líder del pueblo judío de la tribu de Judá. Por lo tanto, aquí podemos ver que para ser pueblo de Dios, aún en la época antigua, no era necesario el linaje de la sangre, sino era importante la fe. Por lo tanto, hoy día también, para ser hijo de Dios, no hace falta que sea hijo o descendiente de judío, no. Todo aquel hombre, aunque sea gentil, pero que tenga fe en la palabra de Dios, fe en Jesucristo en este caso, puede ser hijo de Dios. Y este Caleb, hijo de Jefone, o sea, su padre fue Jefone, le pidió a Josué. Vamos a ver qué le pide a Josué. Le dice, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el suceso de Cades Barnea? Si ustedes se acuerdan, en Cades Barnea, todo el pueblo de Israel estaban asentados cuando Dios le dijo que vaya a atacar y a tomar la tierra de Canaán. Los israelitas dijeron, no, nosotros no vamos a pelear, sino vamos a ver si, primero, ¿qué le parece si vamos a explorar? Bueno, era un pretexto
pero Dios aceptó, pero igual mandaron entonces a Josué, Caleb, más otros 10 de las tribus para que vayan a explorar. Pero cuando regresaron ellos dijeron, no, allí viven gigantes, es una tierra muy peligrosa, no vamos a poder vivir, no vamos a conquistar, no vamos a Canaán, decían. De los cuales solamente Caleb y Josué, por decir que sí, con la ayuda de Dios, vamos a vencer a esos gigantes, vamos a tomar esa tierra y la vamos a conquistar, dijeron por fe ellos. Y por esa fe en la palabra de Dios, Dios le dijo que todos van a morir en el desierto, pero solamente Josué y Caleb entrarán a la tierra prometida. Lo mismo entonces está recordando esa promesa de Dios. Y en ese momento recuerda diciendo, yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. Y ahí viene el juramento. Bueno, aquí le estaba mostrando el mapa donde viven los kenicitas. Fíjense, los kenicitas son oriundos de esta parte del Canaán. Es decir, los antepasados de Caleb también eran cananeos. Es decir, eran gentes que creían en ídolos. Pero a pesar de eso, Caleb creyó en Dios y se convirtió en hombre de fe. Por lo tanto, no importaba, al contrario, sabiendo que esta tierra era de los antepasados, Caleb decide tomar, le pide esta tierra de Hebrón, esta tierra de los kenicitas, para tomarlas y para aniquilar y eliminar a todos de ese lugar y hacer esto tierra del pueblo de Dios. Fíjense, hasta tal punto, Caleb no le importa la relación humana de que ellos vengan de allí. Pero si ellos son hombres que desafían a Dios y no obedecen a Dios, por más antepasados que sean, él estaba dispuesto a eliminarlos, para que esa tierra sea gobernada por Dios. Eso es una cosa importante. Como Caleb es un hombre de esta zona, pide esta tierra para poder conquistarla, eliminar a todo ese lugar de esa gente, idólatras. ¿Qué tierra pidió Caleb a Josué? Dice, la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Eso le prometió Dios en el momento en Cades Barnea. Entonces él está recordándole esa promesa de Dios. Por lo tanto, yo ahora quiero recibir esa tierra mía. Entonces le dice, versículo 10, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Fíjense cuánto tiempo pasó. 45 años pasó. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy, este día con mis 85 años. Fíjense, en ese momento tenía 40 años, pasó 45 años y ahora tiene 85 años. Y él está reclamando luego de 45 años. Nosotros cuando pedimos algo a Dios por oración, pedimos que nos responda a Dios ahora, ya, o no ayer, que ya nos responda ayer, ¿no? Pero fíjense, cuando alguien espera en la promesa de Dios, ¿cuán paciente tiene que ser? Caleb esperó 45 años, 45 años. Fíjense, Abraham, cuando le sacó de la tierra de sus padres, dijo, deja la tierra de tus padres y vete a la tierra que te mostraré. Él tenía 75 años. O sea que la promesa de tener un hijo y tener una tierra lo obtuvo recién a los 25 años de espera. Por lo tanto, a veces la fe en Dios, la promesa de Dios, a veces parecería que tarda en cumplir. Fíjense, la fe de Caleb es también esperar pacientemente y luego de 45 años, él está reclamando. El Señor me ha mantenido con vida, gracias a Dios, y todavía mantengo misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla, dice, tengo las mismas energías que tenía entonces. Dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas habitaban allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Está pidiendo. Dice, sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Fíjense que Caleb era otro anciano como Josué. Pues si bien no era él israelita, sino un kenicita, recordando la promesa de Dios,
dicha en Números 14:24, está reclamando recién la región montañosa cerca de Hebrón, donde vivían sus antepasados. Lo narra en Génesis 15:19. Si ustedes van a ver, allí cuando Abraham llegó a ese lugar de Hebrón, cuando Abraham vivía en Hebrón, estaban viviendo allí los kenicitas. En el momento de explorar en Cades Barnea, Caleb había visto esa tierra cerca de Hebrón y él está reclamando esa tierra. Es la tierra que yo recién mostraba en el mapa. Aquí está Hebrón y esta es la tierra de los kenicitas. Él está pidiendo esta tierra. Esta tierra, fíjense, es una región montañosa. ¿Se acuerdan del relieve? Conquistar regiones montañosas no es fácil. Conquistar regiones de llanuras es fácil, pero dijimos que las tierras montañosas no es fácil. Con todo esto podemos ver que Caleb era un ejemplo de la fe en la palabra de Dios. Él no se olvidó de la promesa de Dios. Recordó, esperó pacientemente 45 años y está reclamando debidamente, obedeciendo fielmente a Dios, y pasó a ser líder de la tribu más importante, que fue Judá. Y Caleb esperó pacientemente 45 años en la promesa de Dios, imagínense. Así que para que uno tenga fe en Dios y ser paciente, ¿no? Dice, si bien esas tierras eran difíciles de conquistar, ¿cómo dice que es posible conquistarlas? ¿Por qué son difíciles esas tierras? ¿Por qué? Porque están arriba de las montañas. La ciudad de Hebrón está arriba de la colina. Para poder conquistar, cuando uno está subiendo difícilmente, escalando esas montañas, el enemigo que está en lo alto de la montaña ya lo ven desde arriba y los atacan desde arriba, tirando piedras, flechas, lanzas para matarla a los que están abajo. Así que conquistar territorios que están encima de una montaña es difícil. Además, allí quienes vivían gigantes. ¿Cómo van a conquistar eso? Es como Jericó. Pero Caleb dice, pero ¿cómo vamos a conquistarlas ellas? Dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Dice, desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. O sea, la fe de Caleb es que si Dios me lo prometió, Dios me lo dará. Aunque parezca a los ojos humanos, a los pensamientos humanos, todo parece difícil, imposible, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Entonces la fe la deposito en Dios, que Dios me ayudará y tomaré esas tierras. Bueno, estas palabras de fe otra vez de Caleb ha permitido que Dios le ayude otra vez para que Caleb tomase esa tierra con la ayuda de Dios. Como les decía, las regiones montañosas son muy difíciles de conquistar, pues sus ciudades fortificadas estaban en lo alto de las cimas y viven los gigantes anaquitas. Pero Caleb confiesa y declara que con la ayuda del Señor los expulsará de ese territorio tal como Dios lo ha prometido. Aquí podemos ver el verdadero pistis que tenía Caleb en la palabra de Dios. Tal vez nosotros debemos tener esta fe en todo lo que Dios nos haya prometido. Por lo tanto, la fe a veces es paciente. Tenemos que esperar a Dios, pero ser fiel a Dios y no traicionar a Dios. Dice, bueno, pasó 10 años, 20 años, total, Dios no me dio lo que me tenía que dar, así que yo no creo más en la palabra de Dios. Puede decir uno, pasó 30 años, nada pasó, no confío en la palabra de Dios. No. Él supo que nuestro Dios es un Dios fiel. Cuando Dios promete algo, cumple. Pase lo que pase. Transcurra lo que transcurra. Sigue esperando, sigue esperando, sigue esperando. Así debe ser la fe, la verdadera fe pistis de un verdadero creyente. Lo que pasa es que nosotros somos muy impacientes, pero tenemos que saber esperarlas. Entonces, ante esa propuesta, ¿cómo bendijo Josué a Caleb? Dice, entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón, dice. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originariamente Kiriat Arba, porque Arba fue el importante antepasado de los anaquitas que vivían en ese lugar. Kiriat, que significa ciudad, ¿no es cierto? Entonces esa era la ciudad de Arba, pero que luego tomaron la tierra ellos y lo llamaron Hebrón.
Después de todo esto, el país se vio libre de guerra, es decir, que tuvo victoria y vivió en paz. Josué escuchó sus palabras de fe y lo bendijo, concediéndole su petición de darle el territorio de Hebrón sin el sorteo. ¿Por qué? Porque esa fue la promesa de Dios hecha en Números 14:24. Fíjense que todo lo demás tenía que sacar el sorteo. Tenían esas tierras, 2 palitos en el cual tenía cada nombre, y tenía que uno sacar ese sorteo. No, dijeron, bueno, a ti Dios te prometió esa tierra, esa es tuya, pero ve a tomarla. Tenía que salir a pelear con esos gigantes. Y esa ciudad, o sea, los Kiriat Arba, fue luego renombrado como Hebrón. La pregunta 4 siguiente dice, ¿cuáles eran las tierras asignadas a las tribus de Judá, Manasés y José por sorteo? Ahora las otras tribus, como Judá, Manasés, esta Manasés es la mitad de Manasés de la otra, ¿se acuerdan? Y la tribu José. O sea, esta tribu de José se refiere a la otra tribu que es Efraín. Efraín y Manasés eran hermanos y a los dos se llamaban tribu de José. Vamos a ubicar en el mapa. Dice, el territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom, incluyendo el desierto de Sin en el sur, la frontera sur que partía de la bahía ubicada al extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la cuesta de Acrabín, cruzaba hacia el desierto de Sin y continuaba hacia Cade Barnea al sur. De allí seguía por Hezrón, subía hacia Adar, daba la vuelta hacia Carcá, continuaba por Asmón y salía hacia el arroyo de Egipto para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. Es decir, está diciendo qué tierra le van a tener que corresponder a Judá. Dice, la frontera oriental la formaba el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet-Joglá, continuando al norte de Bet-Arabá hasta la peña de Boán, hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir desde el valle de Acor y giraba hacia el norte en dirección a Gilgal, al frente de la pendiente de Adumín al sur del valle. Seguía bordeando las aguas de Ensemes y llegaba a Enroquel. Continuaba hacia el valle de Ben-Hinón, al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén. Fíjense que Jerusalén antes era la tierra de los jebuseos. Ascendía a la cumbre de la loma al oeste del valle de Hinón, al norte del valle de Refayín. De aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftoah, seguía por las ciudades del monte Efrón y descendía hacia Balá también, llamada Kiriat Yarim. De allí giraba al oeste de Balá y se dirigía hacia el monte Seir, bordeaba por el norte las laderas del monte Yarim, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet-Semes, pasando por Timná. Después seguía por la parte norte las cuestas de Ecrón, giraba hacia Sicrón, rodeaba el monte Balá y llegaba hasta Jamnel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo. Estas son las delimitaciones de la tierra de los tribus de Judá. Y continúa, la frontera occidental la formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. Vamos a ver un poco el mapa. Este mapa un poco nos muestra cuáles eran las tierras de Judá. Las tierras de Judá vienen por toda esa parte hasta el Mar Muerto, Zoat, y todo esto es desierto de Sin, de Z-I-N, ¿cierto? Y baja por Cade Barnea, sube por toda esa zona y llega hasta aquí, la tierra para Judá. Y volviendo otra vez, de acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué le dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Una porción de ese territorio, porque le corresponde a Judá, todo el territorio de Judá, pero de esa porción le dio la tierra de Kiriat Arba, que es Hebrón, y ese fue el territorio que le asignó especialmente a Caleb y sus hijos y sus descendientes. Entonces Caleb expulsó de Hebrón
a 3 descendientes de Anac, los Sesai, Ahimán, Talmai. Todos estos 3 fueron expulsados por Caleb, y de allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. La tierra de Debir, esta tierra de Debir que ustedes ven aquí, está cerca de Hebrón, también fue tomada por Caleb. Continúa con el versículo 16, y dijo: le daré a mi hija Acsá, cuando estaba tomando esa tierra de Debir. ¿Se acuerda esa tierra de Debir? No sé si les suena la tierra de Debir, cuando ellos ya habían atacado. Cuando estaban atacando la tierra de Debir, Caleb dice: le daré a mi hija Acsá como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer, o sea, la ciudad de Debir. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y sobrino de Caleb, tomó y venció y capturó, conquistó esa ciudad de Kiriat Sefer. Por lo tanto, se casó con Acsá, hija de Caleb. Cuando ella llegó, Otoniel la convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Acsá del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Y le dijo: concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales, porque yo tenía que ir a vivir en esas tierras del Negev, pero también dijo que le darán manantiales para poder vivir. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas de esas colinas. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Repitiendo otra vez, son las ciudades sureñas de la tribu ubicadas en el Negev, cerca de la frontera con Edom. Aquí es la tierra de los edomitas. ¿Se acuerdan? Esaú, el hermano de Jacob, es edomita. Él fue a vivir esta zona y son los descendientes de él, los edomitas. Esas tierras, la frontera con Edom, las tierras que ellos tomaron es Capsel, Edar, Jagur, Kiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Itnan, Sif, Telen, Bealot, Hazor, Hatatá, Keriot, Hezrón, también conocido también como Hazor, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Soal, Berseba, con sus poblados, y Balá, Ijin, Esen, El Tolat, Kesil, Jormá, Siklag, Madmaná, Sansaná, Lebaot, Siljín, Aín y Rimón, es decir, un total de 29 ciudades con sus pueblos fueron dados a la tribu de Judá. En la llanura, entonces también le dieron Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganín, Tapúa, Enam. Son todas ciudades y poblados que Dios les ha dado. Fíjense cuánta gracia que tomaran todo ese pueblo en poder de la tribu de Judá. Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Saharayín, Aditayín, Gedera, Gederotayín, es decir, 14 ciudades con sus pueblos. Y Senán, Hadasá, Migdal-Gad, Gileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Betagón, Noamá, Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus pueblos. Y al sur Limná, Éter, Asán, Giftá, Esena, Nesib, Keilá, Aksib, Maresá, es decir, 9 ciudades con sus pueblos, y Ecrón con sus pueblos y aldeas. De allí al mar, todo el territorio colindante con Asdod, junto con sus poblaciones, y Asdod con sus pueblos y aldeas, y Gaza con sus pueblos y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa Samir, Jatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir. Debir es también Kiriat Saná, ¿no es cierto? Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón, Giló, es decir, 11 ciudades con sus pueblos también, Yarab, Dumá, Esán, Yanún, Betapuaj, Afecá, Umtá, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, 9 ciudades con sus pueblos.
Maón, Carmel, Sif, Yutá, Jezreel, Jocteán, Zanoa, Caín, Gibeá, Timná, es decir, 10 ciudades con sus pueblos. Y todavía, fíjense, todas esas tierras que estamos hablando son ciudades que están dentro de la tierra de la tribu de Judá. Y continúa, dice Jalhul, Besur, Gedor, Marat, Bet Anont, El Tecón, es decir, 6 ciudades con sus pueblos, Kiriat Baal o Kiriat Yarin, y Rabá con sus pueblos, en el desierto, Bet Arabá, Midín, Secacá, Nipsán, la ciudad de la sal en Gadí, es decir, 6 ciudades con sus pueblos. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven allí junto con los descendientes de Judá. Es decir, no pudieron eliminar a todos los que vivían en Jerusalén, a los que estaban antes. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba ahora en el río Jordán. Estamos hablando de Efraín, al este de los manantiales de Jericó, y de allí ascendía hacia la región montañosa de Betel a través del desierto. Y de Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio de los arquitas hasta Astarot. Descendía hacia el oeste del territorio de los jafletitas hasta la región de Bet-Jorón de abajo y Geser, y terminaba en el mar Mediterráneo. Así fue como las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, recibieron como herencia sus territorios. Este es el territorio que recibieron la tribu de Efraín y sus respectivos clanes. En el lado oriental sus límites se extendían desde Atarot, Adar, hasta Bet-Jorón de arriba y llegaban hasta el mar Mediterráneo en Micmetat, que está al norte. Hacían una curva hacia el oriente rumbo a Tanat Silo y de allí llegaban a Janoa y descendían de Janoa hacia Atarot y Nará, pasando por Jericó hasta llegar al río Jordán. De Tapuja la frontera seguía hacia el occidente rumbo al arroyo de Caná y terminaba en el mar Mediterráneo. Este es el territorio que recibió como herencia la tribu de Efraín por sus clanes. El territorio también incluía las ciudades y sus respectivas aldeas que se encontraban en el territorio asignado a la tribu de Manasés. Los eframitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Fíjense que todavía vemos en distintos lugares que todavía no expulsaron a todos, sino todavía no pudieron cumplir al pie de la letra la palabra de Dios de expulsar. Es decir, no obedecieron al pie de la letra la palabra de Dios. Los eframitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados. Lo único que pudieron hacer es esclavizarlos, pero no lo mataron, no los aniquilaron, como Dios había mandado. También a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y antepasado de los galaditas, se le concedió Galaad y Basán por ser hombre de guerra. Los demás clanes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios: Abieser, Helex, Asriel, Siquem, Hefer y Semidá. Estos eran los descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Zelofejad, hijo de Hefer, nieto de Galaad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas, cuyos nombres eran Mahla, Noa, Joglá, Milca y Tirsa. ¿Se acuerdan? Las hijas de Zelofejad. Por no tener hijos, Zelofejad no podía tener tierra. Entonces las hijas fueron a reclamarle en ese momento a Moisés, y Moisés le prometió, bueno, también, si no tiene descendientes, aunque sea mujeres, hijas, también repartan esas tierras. Le dio esa orden porque Dios le ordenó así. Entonces ellas se presentaron ante Eleazar, el sacerdote, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes de Israel, y le dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor le había ordenado. Y la tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al lado oriental de Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galaad fue asignada a los otros descendientes de Manasés.
El territorio de Manasés abarcaba desde Aser hasta Micmetat, ubicada al este de Siquén. De allí la frontera seguía hacia el sur hasta las tierras pertenecientes a Yasub el Tapúa. A Manasés le pertenecían también las tierras de Tapúa, pero la ciudad de Tapúa, ubicada en los límites de Manasés, era de los descendientes de Efraín. La frontera continuaba hacia el sur por el lado norte del arroyo de Caná hasta llegar al mar Mediterráneo. En esta zona varias ciudades de la tribu de Efraín se mezclaban con ciudades pertenecientes a Manasés. Los territorios del sur le pertenecían a Efraín y los del norte a Manasés. El territorio de Manasés llegaba hasta el mar Mediterráneo y bordeaba por el norte con la tribu de Aser, por el este con la de Isaacar. Dentro de la frontera de Isaacar y Aser, la tribu de Manasés tenía las siguientes ciudades con sus poblaciones: Beseán, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megiddo. La tercera ciudad de la lista era Nafot. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. O sea, aquí vemos otra vez que hay hombres que no pudieron ser expulsados totalmente. Bueno, todo eso que acabamos de decir son las tierras y delimitaciones dadas a las tribus de Efraín, que está aquí, que son delimitaciones también con la tierra de los de Manasés. O sea que estos dos son los hijos de José, también con esta tierra. Son tierras de los descendientes de José, es decir, los Manasés y los de Efraín. Fíjense, todas las ciudades y los nombres no lo conocemos muy bien exactamente, solamente los arqueólogos sabrán los restos, pero son ciudades, por cierto, que algunas de ellas sí todavía hoy día están con esos nombres. Por ejemplo, ustedes verán la ciudad de Escalón, Asdod, Ecrón, Gaza, todavía son ciudades que existen con esos nombres. Hebrón también existen, Belén, Laquis, todos son ciudades que están con ese nombre. Por lo tanto, todas esas ciudades que están nombrando aquí, lo nombran para estar claramente declarando que Dios cumplió sus promesas y no le ha dado una pequeña porción de una tierra, sino le ha dado una gran cantidad de tierra en abundancia. O sea, lo que Dios está siempre dando al pueblo son tanta abundancia. Dios no es un Dios que le da un poquito de bendición. Dios quiere bendecirlos enormemente. Una gran bendición nos quiere dar. Y eso es lo que está mostrando esta repartición. Dios le está dando una gran cantidad de ciudades y pueblos como herencia. Por lo tanto, en el ámbito espiritual, Dios nos da una bendición incontable. Dice, cuenta, dice la palabra de Dios, dice, cuenta si puedes toda la bendición que tú has recibido de Dios. Por lo tanto, todos aquellos hijos de Dios que recibe y acepta, declara y toma por fe, Dios le da todas esas tierras de bendición y una gran cantidad como está mostrando ahora. Así que esas son las tierras que le ha dado repartido a Judá, Efraín y a Manasés. Y aquí dice, versículo 15, de allí subió para atacar a los habitantes de Debir, la ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer, ¿se acuerdan? O Kiriat Sana. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? La ciudad de Debir era una ciudad que en su momento había sido conquistado por Josué. Si ustedes recuerdan, cuando aprendimos en Josué capítulo 10, 38 al 39, esa tierra, si ustedes ven el mapa, aquí, ¿se acuerdan cuando pasaron por Gabaón, empezaron a pasar por Jarmut, Laquis y Debir? Toda esa zona fueron conquistadas una vez por Josué, ¿se acuerdan? Pero ellos no lo conquistaron totalmente para vivirlo, solamente atacaron para destruir a estos reyes que se juntaron, se aunaron para poder pelear contra Gabaón. Por eso fue a atacarles a ellos, a dar una gran paliza. Pero no lo conquistaron. Por lo tanto, ahora lo que están haciendo es conquistarlos, echarlos completamente, aniquilarlos, para poder tomar esas tierras de los gigantes de Debir, por ejemplo. Por eso está otra vez diciendo aquí que va a tomar otra vez Debir. Caleb está tomando Debir otra vez. Por eso la ciudad de Debir ya había sido conquistado por Josué en 10:38-39, pero parece que los anaquitas sobrevivientes de aledaños
la habrían retomado, por eso había que reconquistarlas. Ahora sí, van a conquistarla por todo. Esto nos muestra que los enemigos están en un constante acecho para contraatacarnos en cualquier momento. Por eso debemos estar despiertos y en guardia en todo momento, aún en el ámbito espiritual. Esto muestra que dijimos que la vida espiritual es como una guerra. Y si uno no está atento, el enemigo espiritual, el enemigo, los demonios, siempre están tratando de inculcarnos pensamientos para decir, bueno, hoy no tengo ganas de ir a participar y escuchar la palabra de Dios. Total, hoy no participo. ¿Y saben qué? Y eso es un síntoma de una enfermedad que ya está siendo atacado por el enemigo. Cuando tenemos corona, este virus, ¿cómo sabemos que tenemos corona? ¿Cómo sabemos que estamos afectados por corona? Porque hay síntomas que muestran eso. Hay tos, hay fiebre. Estos son los síntomas, ¿no es cierto? Hay gran mucosidad. Todo esto es síntoma de tener coronavirus. Lo mismo pasa cuando uno se enferma espiritualmente. Cuando nuestro espíritu se enferma, uno de los síntomas que demuestra cuando uno está enfermo es alejarse de la palabra de Dios, escapar de Dios, no hacer las cosas de Dios. Entonces, cuando uno empieza a ser negligente en participar en estudios bíblicos, eso es ya algo porque ya está enfermándose espiritualmente por dentro. Uno de los síntomas que demuestra de entrada es que no ama más a Dios. El no amar más a Dios es no amar más a la palabra de Dios. No le interesa más la palabra de Dios. No obedece, no le interesa obedecer más la palabra de Dios. Esos son los síntomas de que uno está siendo atacado por este enemigo Satanás y sus demonios. Por lo tanto, cuando nosotros sentimos ese síntoma de no querer ir ver la palabra de Dios, no interesarse más por la palabra de Dios, eso es un síntoma de que ya me estoy enfermando espiritualmente. Entonces, en todo momento debemos estar despiertos y en guardia, porque fíjense que estos anaquitas volvieron a atacarlos y tomaron otra vez Debir. Entonces tuvieron que conquistar, atacar y tomar Debir nuevamente. Y fue eso, lo hizo quien, Otoniel, que luego se casó con la hija de Caleb. Fíjense, sin embargo, ¿cuáles eran las tareas que cada tribu no completaron? Hay cosas que no completaron. ¿Qué problemas surgieron luego debido a que ellos no los expulsaron? Si nosotros vimos recién en 1563 o 1610, dice estos versículos que los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy estos viven allí junto con los descendientes de Judá. Y en 16:10 dice, los eframitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser, los permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a trabajos forzados, por ejemplo. Y en versículo 17:12 dice, los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar esas ciudades porque los cananeos persistieron en vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, recién redujeron a los cananeos a esclavitud, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. Aquí podemos ver que realmente hubo un tambaleo, no pudieron vencerlos. ¿Por qué? Porque tal vez no hubo fe, no pudieron obedecer la palabra de Dios. Era la desobediencia a la palabra de Dios, como dice en Deuteronomio 1:5. Por lo tanto, no pudieron realizar la voluntad de Dios, ya que estos cananeos persistieron en vivir en esas ciudades. O sea, dijeron, no, nosotros no nos movemos de acá, decían ellos. Y no lo pudieron vencer. ¿Por qué? Porque habrán desobedecido a la palabra de Dios, por lo cual Dios no los ayudó y no pudieron tomar esas tierras. Si dejamos pie al enemigo para que nos entre a pensar y decir, bueno, hoy no voy a participar en el estudio bíblico, hoy no voy a hacer esto, no me interesa. Bueno, no podemos eliminar totalmente de aquí al enemigo, los pensamientos del enemigo. Y al no eliminar el pensamiento del enemigo, el enemigo es quien nos va a ganar y nos va a hacer la vida tediosa. Entonces, como no exterminamos todos nuestros pecados de nuestras mentes y corazón, sufriremos entonces las consecuencias como Israel ha sufrido en ese momento. Por eso, amados hermanos, en la lucha y hasta la toma de esa bendición, hay que arrebatarla de acuerdo a las palabras de Dios, con fe y obediencia, fielmente tal como Dios lo dice.
no lo tenemos que hacerlos así a medias, porque eso al final nos va a tomar y nos va a meter otra vez en tribulaciones y en problemas. ¿Por qué la tribu de José estaban disconformes con la distribución de las tierras? Hasta ese momento, ¿cómo era el procedimiento para repartición de las tierras? Las tribus de José le reprocharon a Josué. Dice, ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Fíjense que la tribu de José, ¿quién eran la tribu de José? Efraín y Manasés, ¿se acuerdan? Y dijo, ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente, decían ellos. La tribu de José, que es media de Manasés y Efraín, perdón, puse Benjamín, acá es Efraín, dieron la oportunidad de elegir un sorteo, pues ya le habían dado una repartición al este del Jordán. En Números 26:51, Manasés tenía 52.700 y Efraín tenía 32.500 hombres. Pero la otra mitad de Manasés ya recibieron, como vimos en Josué capítulo 13, 29 al 31. Por lo tanto, la mitad de Manasés y estos 32.500 de Benjamín eran menor a los 60.000 hombres, lo cual era comparable con la cantidad de hombres de otras tribus como de Judá, de Aser. Todos esos son tribus grandes también. Por lo tanto, el hecho de decir que no, ¿por qué nos dan esta tierra solamente? Nosotros somos numerosos. No, es mentira. Ustedes son igual que los demás. Por lo tanto, le corresponde un solo sorteo, le dijeron. Entonces, Josué les contestó, ya que son tan numerosos y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, entonces vayan a la zona de los bosques que están en territorio fereceo y refaíta, desmonten tierra y para que habiten allá, le está diciendo. O sea que la tribu de José tuvo avaricia, tuvo afán de querer más tierras, pero no tuvo en cuenta la autoridad de la palabra de Dios, porque Dios les dijo a ustedes corresponden esto, pero ellos quisieron más. Y Josué les dijo que si el territorio que les ha dado queda pequeña, entonces podrían ir por su cuenta a talar los bosques alrededor donde van a tener para poder habitar por su cuenta, habiten esas tierras, dice. Por lo tanto, háganlos por su cuenta. Entonces, eso fue un poco la nueva manera de que le ha permitido a tomar esas tierras. ¿Y cómo es posible conquistar las tierras solo a través de la tribu de José? Versículos 16 al 18 dice, los descendientes de José replicaron, la región montañosa nos queda muy pequeña y los cananeos que viven en el llano poseen carro de hierro, tanto los de Batzán y sus poblaciones como los del valle de Jezreel. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José. Ustedes son numerosos y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Dice, desmóntenla, tálenla y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes podrán expulsarlos con la ayuda de Dios, está diciéndole, para que tomen esas tierras. La tribu de José temieron a los cananeos que tenían carros de hierro, ¿se acuerdan? Se olvidaron de Dios y no tuvieron fe en las obras que Dios les había mostrado hasta ahora para conquistarlos. Por eso, no en vano, Dios les había dicho a Josué a quemar todos los botines de guerra, como carros de guerra y descarretar los caballos, para que no confíen en ellos. Porque aprendan a confiar en Dios y no en las circunstancias, no en cuánto tiene uno. Por lo tanto, debemos solamente confiar en Dios y no en las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor. No confiamos en las circunstancias ni en las condiciones, no confiamos en las ventajas, sino confiamos en la palabra de Dios. Porque si Dios lo dice, Dios lo hará y Dios lo vencerá y Dios le dará. Amén, hermanos. Así que esa es un poco la fe que deben tener los hijos de Dios para tomar y arrebatar las bendiciones de Dios. Hay que hacerlo por fe y a veces tenemos que poner nuestras ganas y predisposición, estar dispuestos a hacerlo. Eso es la fe que debemos tener cada uno. Por eso cada uno va a tener que arrebatar ahora. No es que estamos esperando y abrimos la boca para que nos metan esa bendición, sino tenemos que salir a arrebatar esa bendición por fe, confiando en la palabra de Dios. Eso es un poco la vida del creyente que debe vivir. Y ese es el mensaje que está dando esta distribución de la tierra de Josué. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿no? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Hoy vamos a dejar acá. Y la semana próxima continuamos con la parte 2, que es la última parte de Josué. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, gracias te damos esta noche por estas palabras hermosas, Señor, que tú nos has dado. Y a través de Josué, Señor, cómo debemos entonces arrebatar, tomarlas con nuestra fe y poniendo nuestros esfuerzos, nuestras ganas y nuestra vida también para tomar esa bendición tuya. Tú no quieres que quedemos cruzados de brazos para vivir la vida como cristianos, Señor. Debemos salir a ganar almas, a explorar tierra, pisar tierra y salir a predicar. Y todo eso que esa bendición que tú nos quieras dar, Señor, la tengo que salir a tomarla. Gracias por enseñarlas, porque nosotros somos quienes debemos ser protagonistas para poder mover y obedecer tu palabra, para poder cumplir tu voluntad sobre esa tierra, Señor, sobre los enemigos, sobre los prójimos, Señor, para que el reino tuyo, Señor, venga a nosotros, Señor. Que para que el reino de tu gobierno, Señor, mi Dios, venga sobre la vida de todos los que te anhelan, como en esta tierra de Canaán, Señor. Te doy gracias por la vida de la hermana Carolina, por la vida de la hermana Consuelo, Señor. Bendícelas, protégelas en el nombre de Jesús contra todo tipo de ataques y artimañas del enemigo odioso, para que no los toquen, Señor. En el nombre de Jesús, todo tipo de enemigos que estorban la palabra de Dios, todo sea expulsado en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, esa protección, que tú los protegerás y lo guardarás en el nombre de Jesús, hasta que podamos seguir firmes, obedeciendo y cumpliendo tu palabra en nuestra vida, Señor. Suple todas las necesidades, Señor, tanto económicas como espirituales que necesitamos de ti, Señor. Súplelos, que no nos falte nada, Señor. Cuando obedecemos tu palabra, nuestra vida será llena de estas bendiciones en abundancia. Y la abundancia en Jesucristo, Señor, los salimos a tomarla, a recibirlas y a hacerla nuestra, en el nombre de Jesús. Haz que salgamos y movamos nuestros pies y nuestras manos para arrebatar estas bendiciones. En el nombre de Jesús te pedimos y lo bendecimos. Amén.